un nuevo programa de Loca Suelta en París. ¿Cómo están por allá? Acá empezó el calorcito, vamos primavera. Ay, que te queremos. ¿Y por qué hablo en plural? Porque no estoy sola, sino estoy con ella, que ella es parte de la familia. ¿De quién estoy hablando? De Josefina Ortiz Pepita Basso. Hola, Anto, gracias por esa bienvenida a esta familia de Loca Suelta. Ya sos parte de la familia. ¿Cómo andás, Pepona? Bien, muy tranqui, productiva acá. Muy bien, porque estamos en uno de los capítulos más importantes de Loca, porque tenemos que hablar de él, porque se va a hablar de él siempre que vengas a París. Algo que veas en la ciudad lo va a hacer sí o sí. ¿De quién estoy hablando? De Luis XIV. Alguien por ahí en su cabeza estaría pensando, pero ¿cómo? Si ya hablaron de María Antonieta o ¿quién es Napoleón? Hay tantos importantes, pero bueno, él es único. Exactamente, Pepa, él es único. Luis XIV, o también llamado el Rey Sol, o también llamado Luis el Grande, nació el 5 de septiembre del año 1638. Su papá se llamaba Luis XIII, Luisito para los amigos, y su mamá, Ana de Austria, la hija del rey de España. Ahora, un dato importante para comenzar la cronología de Luisca es que él nació con 2 dientes, y eso ya su familia lo tomó como una señal de buen augurio. Bueno, él va a ser muy esperado, su nacimiento de hecho también va a ser un milagro, porque claro, sus padres muy bien no se llevaban. ¿Cómo se van a llevar bien si no se conocían? O sea, para que sepan, eran matrimonios arreglados. Era esto de matrimonios consanguíneos entre dinastías reales para iniciar, reforzar o garantizar la alianza, la paz entre las naciones. Y de ahí que al día de hoy, cuando la gente se casa, que se ponen el anillo, ¿cómo se llama? La alianza. Y se casaron cuando eran muy chiquititos, o sea, arreglaron este matrimonio desde súper peques y a los 13 años más o menos se van a casar. Acuérdense cuando hablábamos en otros capítulos de esto de que había que consumar, traer un niño para que sea el heredero, y ellos, Luis XIII, y Ana de Austria, estuvieron 23 años sin concebir. Se cree, se dice, no se dice, Hashtag se sabe. mito. Ay, me encanta. Venga, vos sos la de intruso que ya decís, no, se sabe. Se sabe, ya está, blanqueémoslo, que Luis XIII tenía preferencia por los hombres. De hecho, Versalles ya existía y eran unos terrenos que pertenecían anteriormente a Enrique IV y luego pertenecieron a Luis XIII, donde Luis XIII iba a cazar los fines de semana con sus amigos. No podían pisar. Prohibido. Entonces, al momento de su nacimiento van a llamarlo Luis Dieudonné, Luis Dado de Dios. ¿Y qué pasa con él? Empieza a crecer, pero a los 4 años le sucede algo bastante importante y fuerte. Exacto, cuando él solamente tiene 4 años y medio de edad, muere Luis XIII. Habíamos dicho, de hecho, que van a estar tanto tiempo sin concebirlo, que claro, Luis XIII ya era un poco más mayor, tenía una enfermedad, y cuando muere Luis XIV, de quien estamos hablando, le toca la herencia al trono, pero tiene 4 añitos y medio. ¿Y te das cuenta que pasó exactamente lo mismo con su papá y su abuelo? Al abuelo Enrique IV lo asesinan y su papá queda a cargo, le ponen la corona a los 9 años. Pero ¿qué pasa con su papá y con él? Que eran muy chiquititos para reinar. Obviamente, al ser los delfines, los herederos, como que se les enseñaba cómo llegar al poder, pero a los 4 y 9 años era imposible. ¿Pero de qué manera se los enseñaba? Se les empezaba a enseñar sobre comercio exterior, el arte de la guerra, y toda esa enseñanza va a haber una figura clave, de hecho, que va a ser el cardenal Mazzarino. Que es el que lo va también como a guiar, ¿no? A llevar a este fin de ser el rey, el famoso rey Sol, el rey de Francia. Mazzarino era el primer ministro, va a ser el regente sobre todo. Ana de Austria era la regente, pero el que sabía, el que se dedicaba, a la política, por así decirlo, era el cardenal Mazzarino. Pero van a ser los dos que manden, Ana de Austria y el cardenal,
Pero va a haber un sector de Francia que mucho eso no le va a gustar, no le va a copar la idea de que estén estos dos, sobre todo de afuera, reinando en Francia. ¿Quiénes son? La clase alta, la época de la Fronda, estos nobles que se rebelan contra la monarquía. Reina en Francia una española y un italiano. ¿Qué Mazarino poco a poco le descabellado? quita privilegios a los nobles, les hace pagar impuestos que antes no pagaban. Y todos los beneficios que tenían los estaban como medio perdiendo y no les gustaban para nada. Exacto, y ellos comienzan entonces estos levantamientos que se conocen como las frondas, que van directamente contra la figura de Mazarino. Exacto, van a ir de hecho al palacio a buscarlo con cuchillos, con ametrallador, bueno, ametralladora no, pero con armas, con antorchas. Era la alta nobleza quien estaba en plena rebelión. Que en uno de estos levantamientos van a llegar en una horda, imagínense, de nobles enfurecidos hasta la habitación del rey, y se sabía que venían y su madre les dice, bueno, no, que se queden quietitos y callados. Y el niño se hace el dormido porque tiene miedo. Y en otra de estas ocasiones también llegan, pero ya no estaban, porque los habían despertado en plena madrugada, a Luisito y a su hermanito, que por otro lado ahí... ¿Cómo? ¿Tuvo un hermano? ¿El rey Milagro tuvo un hermano? Sí, parece que después de esos 23 años sin concebir, No pararon más. bueno, ahí también hay un rumor, por eso que se diría que en realidad Mazarino no sería solamente la mano derecha de Ana de Austria. Sí, sí, se decía también eso, de que no solamente fue el padrino, sino que el papá y que justo también apareció el otro. Pero bueno, no nos vayamos de rumbo de la época de la fronda como parlamentaria sería. Se fueron y cuando abrieron no estaba más, porque se los habían llevado ¿a dónde? Ahí se fueron a Saint-Germain, pero no al palacio. Terminaron durmiendo esa noche, imagínense, él siendo rey de Francia, en una especie de granero. No tenían los lujos, las habitaciones, no tenían ni comida, y él pasa hambre, pasa frío, duerme sobre montones de paja. Ese es el recuerdo, uno de los recuerdos que Luis XIV tiene de su infancia. Esto lo siente como algo, como una humillación. Aparte el miedo que debes sentir, ¿no? Tan chiquitito, no entender qué es lo que te pasa. Para ponerlos en contexto a la gente, ellos vivían en el Louvre en ese momento. Si bien tenían castillos en todas partes, el lugar oficial de la monarquía estaba en el Louvre. Y que te saquen de ahí a la madrugada, eso le va a marcar un poco la historia y los puntos. Y también como que genera un rechazo hacia los nobles ya desde chiquitito. Exacto, él va a guardar todos estos episodios traumáticos y va a crecer con resentimiento hacia su nobleza y hacia también lo que representaba el Louvre y el Palacio Real que está enfrente del Louvre. Como que es una bola de bronca, de energía, de odio, y sucede algo. Se muere su padrino, se muere el cardenal. A los 23 años de Luis XIV, muere el cardenal, y ese fue el pie para que él sea el que esté al mando de la situación. Exacto, a él oficialmente lo coronan antes, pero Mazarino era el primer ministro, era el que seguía tomando las decisiones. Y lo estaba haciendo bien, sí. Por más que el rey venía aprendiendo ya, y entonces recién él va a poder ejercer del todo cuando muere Mazarino, porque ahí es clave, porque Mazarino antes de morir le da como consejo que no tenga otro primer ministro, y Luis XIV va a hacerle caso y va a tomar las riendas del Estado. Este personaje va a ser considerado el rey más absolutista de toda la monarquía en Europa. Bueno, que centraliza todos los poderes en su persona. A partir de ahora no voy a tener más primer ministro. Si me quieren dar un consejo, me lo darán si se los pido. Y concentra el poder en su persona. De ahí que uno de los hashtag mitos es que la frase famosa de Luis XIV sea: el Estado soy yo. El Estado soy yo. Y otra cosa fundamental también con este golpe absolutista de la monarquía es que decide mudarse. Exacto, justamente por decir, si yo estoy creando esta monarquía absolutista, voy a ejercer mi poder, voy a crear algo donde yo pueda poner mis propias reglas. Y se muda, se va a 20 kilómetros de París, a un lugar que le sonará a todos, que es
Versalles. No, no lo conozco, ¿no? ¿Qué es? Sí, se va a Versalles. Se va a Versalles y ahí también empieza como a tener otro peso. Ya el apodo no lo conocen como Luisito, el hijo de tal, sino que es el rey sol, el astro solar. Como todos los planetas giran en torno al sol, bueno, todo va a empezar a girar en torno a Luis XIV. Exacto, a él tiene todo listo, preparado, el palacio, que si quieres ahora hablamos más, y los jardines, se muda ahí y dice, ustedes se vienen conmigo. Si quieren seguir viéndome, no tengo ningún problema, pero ustedes son los que se vienen a Versalles. Y los otros nobles estaban como medio obligados y no obligados. ¿Qué es esto de que no estaban obligados? Los que se mudaban cerca tenían beneficios, ¿no? A veces no tenían que pagar impuestos y de ahí se va a convertir la ciudad de Versalles. Y si no, va a haber gente que directamente se muda al palacio. En el palacio llegaron a vivir 5.000 nobles y unos 10.000 sirvientes aproximadamente. Es decir, por eso viene también esa frase, ustedes vienen conmigo, porque yo los quiero controlar, porque los amigos hay que tenerlos cerca. Pero los enemigos mucho más. Me encanta Luis XIV. Entonces, el tipo se va para allá, dice al honor a los nobles, a la corte, vénganse conmigo, llegan para allá, si quieren venir, genial, los voy a tratar como reyes, bueno, no como reyes no, pero como los mejores, si no, me voy a acordar de ustedes, porque un rey nunca se olvida, los enemigos más cerca, bla, 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 y se va para Versalles. ¿Y por qué tarda tanto tiempo este tema de la transición hacia Versalles? Porque ya existía ese lugar, ya lo dijimos con Luis XIII que existía, pero él lo que hace es ampliarlo. Si estamos diciendo que todas esas personas ahora tienen que vivir ahí, tienen que tener espacio. Y él contrata a un arquitecto y le va a decir que esa parte no la toque, pero que construya una envolvente y va a construir todo lo que es poco a poco el palacio que conocemos al día de hoy. Y la parte más cercana a el palacio van a ser jardines que él también va a crear de la mano de André Lenotre. Es como esta jaula de oro, es como el Disneyland de esa época, es entretenimiento constante, porque él hace los jardines, bueno, los amplía, les pone fuentes para que se diviertan, fiestas 3 veces por semana, él se ponía a bailar en el medio de todo. Y la idea también era esto de tenerlos entretenidos. Claro. Si yo estoy pensando en que voy a tener una fiesta, no voy a estar pensando en conspirar en contra del rey o en estar, tengo todas mis necesidades satisfechas ahí en esa jaula, en ese Disneyland que fue Versalles. Este rey no solamente dice, bueno, a partir de ahora mando yo, sino que hace constantemente actividades absurdas, banales, esto de la etiqueta, para que no estén todo el tiempo complotando. ¿Cómo es esto de entendernos entretenidos todo el tiempo? ¿Qué es esto de la etiqueta? Va a haber ciertas reglas, protocolos, para que todo esté bien marcado y organizadito. Por ejemplo, a la mañana estaba la ceremonia del despertar. Empezaba con un ayudante de cámara que llegaba, entraba a su habitación y le susurraba al oído, Sir, voilà l'heure, señor, es la hora. Y ahí en ese momento Luis XIV abría los ojos y empezaba a prepararse, a vestirse, a que alguien le alcance la peluca, los zapatitos, como si fuese un circo. Era el gran hermano de esa época. Ya viste que le doy como bastante sinónimo de Disney. También el gran hermano. Sí, me encanta. Ustedes tengan presente que esas 5.000 personas tenían que estar entretenidas todo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Gracias a la ayuda de su hermano, creo un protocolo, una etiqueta. Como dijo Pepa, a la mañana me tienen que seguir, tienen que hacer todo. Y una de las cosas más importantes es que cuando él se levantaba, estaba el barbero que lo afeitaba, taca, 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 y estaba el limpiatraseros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Conocen la frase? ¿Vos lo dijiste alguna vez, Pepa, la frase de me voy al trono del rey? Decime si lo dijiste en algún momento. Sí, me voy al trono. Me voy al trono. ¿Qué quiere decir me voy al trono? Me voy al baño. Venía el limpiatraseros, le ponía el trono y el rey adelante de los 40, de los 50 se sentaba. Se inclinaba para adelante, el limpiatraseros le limpiaba y seguía la actividad. Y ojo, porque parece desagradable, pero todo el mundo quería ser el limpiatraseros, porque era el primero que tenía, ya el médico, el cirujano, lo que sea, un acercamiento hacia el rey. Y también tener la confianza de estar en esa
parte del cuerpo del rey, ¿no? Entonces no todo el mundo podía ganarse ese honor, ese Me encanta. favor. Me encanta, pero bueno, de ahí viene la frase, me voy al trono o me voy al trono del rey, de Luis XIV. También otro personaje que había ahí era el peluquero. Había sufrido de una enfermedad a la edad de 20 años, una fiebre tifoidea o tifoidea, no sé cómo se dice. Había quedado calvo. Entonces por eso él antes tenía una melena impresionante y a partir de ese momento en que queda calvo empieza a reemplazar esa melena con pelucas de pelo natural. El personaje que es el peluquero, que de hecho en francés se dice perruquer, y después todos la ropa, las leggings, los Las zapatitos de calcitas, taco. los zapatitos con taco, porque, a ver, para ser el rey más absolutista tenía ciertos traumas. Era como medio bajete, entonces tenía unos taquitos, no tenía pelo, así que tenía peluquita. También necesitas tener como medio un ego un poquito infladito para todo esto, ¿no? Esa imagen también que él mostraba, ¿no? Porque si estamos diciendo que esto era Disneyland, que todo el Claro. tiempo era, él se mostraba así, con la peluca, con el zapatito de taco. Y estas actividades iban cambiando, no es que todos los días hacía la gente la misma cosa, porque si todos los días vos haces esto y yo hago lo mismo, genera también un círculo vicioso que tenemos confianza, y después de la confianza hablamos, y después de hablar complotamos, y después de complotar lo asesinamos. Entonces iban cambiando las actividades diariamente. ¿Y cómo sigue esto de la etiqueta? Cuando se iba a misa, es otra de los momentos donde él pasa por lo que es la galería, que es ahora la Galería de los Espejos. Ese es el momento en que la gente aprovechaba si quería pedirle algún tipo de favor personal. Entonces se ponían los nobles como un pasillo de nobles, uno de cada lado, y cuando el rey pasaba, si queremos pedirle algo, sacaban el piecito para llamar la atención del rey, y le entregaban a la guardia un papelito que el rey después iba a evaluar si les resolvía la cuestión o les tenían una reunión privada. Eso lo digo también porque ¿qué logra con eso? Claro, tenerlos siempre a todos ahí medio cerca, ¿no? Porque si un día te ignoro, al día siguiente vas a querer estar a ver si esta vez Desesperado, sí. ganaste. Él comía solo o con su hermano y la gente lo miraba comer. Él también, bueno, tenía así sus reuniones de consejos con sus ministros, donde se ocupaba de reinar básicamente, y otra de las cosas que le gustaba y que era su pasión, era ir a pasearse por los jardines. Para, un tema acá sobre los jardines. ¿Él hacía estos circuitos que hacemos nosotros por Versalles caminando? ¿O si estaba cansado, qué tenía? Tenía una sillita, pero eso es porque más adelante va a estar un poquito más viejito y enfermo, entonces lo llevaban. Pero él tenía un recorrido marcado. Que No lo solo hacemos por nosotros también. Nos interesan los tours hacer el mismo circuito que hace Luis XIV, pero nos falta el trineo. Pero él también hace eso, también para controlar a la gente, porque cuando él está bien, cuando no está él, también te estoy diciendo cómo lo tenés que hacer. Entonces te creo este circuito para que todos respeten ese recorrido. Entonces es otra de las maneras de controlar. Como que en cada detalle Él estaba te súper intentan. pendiente. Y Pepa, cuando él estaba en otra región, o se tenía que ver otro lugar, la gente seguía haciendo este tema de la etiqueta. Al rey le gustaba colgar un cuadro cuando él no estaba. Y la ¿Cómo es como eso? reemplazarlo. Entonces lo colgaba ahí como representación y había ahí algunas cuestiones, también no se le podía dar la espalda a ese cuadro, se le tenía que hacer una reverencia. Yo también tenía entendido de que, claro, que había que hacer reverencia, tenías que saludar igual. Está bueno eso, porque si el reino, viste cuando dicen que, ¿cómo es la frase? Cuando el gato no está, los ratones se descontrolan, algo así. Bueno, lo mismo era con Luis XIV y él dice, no, yo me voy, no pasa nada, pero ustedes siguen haciendo este mismo protocolo de la etiqueta francesa. ¿Y cómo continúa? Bueno, ahí a la noche era el momento de la cena. Si tenía invitados, Sí. también la gente iba a querer estar cerca suyo y había que ganarse ese puesto. De hecho, se cuenta que cuando él se sentaba, él tenía su trono con su respaldar, su lugar para apoyar los bracitos, su lugar para apoyar las piernas. El que le seguía en importancia estaba al lado y tenía a lo mejor
su respaldar, su lugar para apoyar los bracitos, pero ya capaz que no tenía su lugar para apoyar las piernas. El que le seguía tenía su respaldar, pero ya no tenía lugar para los bracitos. Y otros estaban en un taburete, y otros estaban de pie mirando como el rey comía. Y la comida también iba pasando de importancia, porque estaba esa cena para todos, y después los platos se preparaban y iban pasando a los estratos, a los niveles inferiores. Pero el rey tenía como toda esta actividad de la etiqueta, también le gustaba disfrutar, tenía el tema del billar, que tenía como salas de billar ahí para sus amigos, lo hacía unas 2 o 3 veces por semana. Me gusta lo que decís, porque en esas noches de soirée eran las que él se permitía liberarse y sacarse un poquito esas etiquetas, y decía que la gente que podía acceder a ese momento lo veía a él tal cual era. Si perdía, Porque perdía. lo trataban como persona, no es que por ser el rey lo dejaban ganar. Totalmente, y a él también le gustaba esa parte, es como estoy todo el día en la oficina con mi traje, bueno, llega esta hora, llega este día, me desconecto de todo. ¿Y cómo terminaría este día típico del rey? Se iba a acostar solo o con un ayudante de cámara que le daba las buenas noches, y cuando el rey se iba a dormir. ¿Es verdad que el ayudante de cámara cerraba la puertita, pero desde el dedito del rey al dedo del ayudante tenían como un hilo conectado por tema de seguridad? Sí, es una de las cosas que podían hacerse, Uh-huh. pero es eso, él siempre tenía una seguridad, un guardia que esté atento por si el rey se despertaba o quería agua o algo en plena madrugada. Así que una de las posibilidades. Mira vos, está bueno esto, es implementar el dedito así con el hilo de un lado y del otro por tema de seguridad. Pero esto Él sería tironeaba y ya tenía a alguien cerca, ¿no? Como tocar la campanita. Sí, tal cual. Ahora, este sería un día típico en lo que es la corte de Versalles y podríamos estar 10 horas hablando de esto, pero hasta acá llegó la primer parte del primer capítulo de Luis XIV. Ahora tenemos que para el próximo capítulo muchísimos más detalles, su vida de casado, sus amantes, los jardines, todas estas cosas las vamos a saber en el próximo capítulo de Luis XIV de los podcasts de Loca Suelta en París. Pepa, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un beso enorme. Un beso a todos. Nos vemos. Chau, chau.